Nació bajo el cielo gris de Freiberg en 1856, un niño que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, fue mucho más que un médico. Fue un revolucionario de la mente humana. Desde pequeño su inteligencia era notoria. Dominaba varios idiomas, leía a los clásicos y se sumergía en preguntas que pocos se atrevían siquiera a plantearse. Estudió medicina en Viena, pero su curiosidad no se conformó con el cuerpo. Quería comprender el alma, los sueños, los miedos y todo aquello que no se ve pero se siente. Cuando la ciencia hablaba solo del cerebro como un órgano físico, Freud propuso una idea escandalosa para la época, que en lo profundo de la mente existía un mundo oculto, un inconsciente lleno de deseos reprimidos, traumas de infancia y emociones no expresadas que controlaban nuestro comportamiento más de lo que creíamos. Mientras el mundo dormía, Freud analizaba sueños y descubría que no eran absurdos, sino mensajes codificados del inconsciente. Su teoría de las tres instancias psíquicas, el ello, el yo y el superyo, transformó el modo en que la psicología y la filosofía concebían al ser humano. Ya no éramos seres racionales que elegían libremente, sino un campo de batalla entre impulsos, normas y deseos. En un tiempo donde hablar de sexualidad era tabú, él la puso en el centro de la conversación, afirmando que incluso en la infancia existen pulsiones sexuales, desafiando a toda la moral victoriana y siendo rechazado por muchos, incluso por discípulos como Carl Jung. Pero Freud no buscaba aprobación, buscaba respuestas. En su consulta de Viena, pacientes con parálisis sin causa médica, mujeres con histeria, hombres atormentados por obsesiones, eran escuchados como nunca antes. Él no solo los examinaba, los dejaba hablar. Y de ese hablar libre nació la asociación libre, una técnica donde cada palabra podía revelar un universo interno. Freud decía que las palabras eran puentes al inconsciente, y que los lapsus, los sueños, incluso los chistes, eran revelaciones disfrazadas. Su legado no se limitó a la psicología clínica. Influyó en el arte, la literatura, el cine, la política y la cultura de masas. Artistas como Dalí, escritores como Kafka y cineastas como Hitchcock bebieron de sus ideas. A pesar de las críticas, sus conceptos marcaron el siglo XX. La neurosis, el complejo de Edipo, los mecanismos de defensa, la transferencia. Freud lo dijo claro: donde estaba el ello, debe advenir el yo. Es decir, hay que conquistar nuestros abismos internos. Pero su vida no fue solo teorías. También sufrió, amó, tuvo conflictos familiares y sobre todo luchó. Judío en tiempos de creciente antisemitismo, debió huir de la Austria nazi en 1938, exiliándose en Londres, donde moriría al año siguiente, víctima de un cáncer de mandíbula que lo atormentó por más de 15 años, pero que jamás detuvo su pensamiento. Murió rodeado de libros, recuerdos y convicciones inquebrantables. A Freud se le puede criticar, cuestionar o reinterpretar, pero jamás ignorar, porque antes de él nadie se atrevió a entrar tan hondo en el misterio de la mente humana. Nos enseñó que gran parte de lo que somos está en lo que no decimos, en lo que reprimimos, en lo que soñamos, en lo que tememos recordar. Hoy, más de un siglo después, sus ideas siguen generando debate y sus textos siguen leyéndose con pasión o con rabia, pero jamás con indiferencia. Porque Freud no nos dio certezas, nos dio preguntas. Y en un mundo que cambia velozmente, donde la salud mental se vuelve más urgente que nunca, entendernos a nosotros mismos sigue siendo una revolución pendiente. Freud encendió esa chispa, y aunque la ciencia haya avanzado, él nos dejó una advertencia profunda. El yo no es dueño en su propia casa. Tal vez entonces, conocernos no sea conquistarnos, sino escucharnos con honestidad. En sus teorías no solo está el inicio del psicoanálisis, está el inicio de una nueva forma de ser humanos, más conscientes, más críticos, más despiertos, porque como él mismo escribió, quien tiene ojos para ver y oídos para oír, está convencido de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Sus labios callan, pero hablan con la punta de los dedos. La traición brota de cada poro. Y así, entre palabras y silencios, Freud nos enseñó que la mente es un espejo fragmentado que debemos reconstruir con coraje. Esa es su herencia. Un llamado a mirar hacia adentro, aunque duela, aunque asuste, porque solo allí, en lo profundo, empieza la verdadera libertad.